¿Alguna vez has sentido que algunos vehículos tienen alma? Que no son solo máquinas, sino testigos de una época dorada, donde el diseño automotriz era arte y cada curva tenía intención. Hoy vamos a viajar directamente a los años 50, una década donde nacieron algunas de las pickups americanas más hermosas, icónicas y únicas que el mundo haya visto. Este video está cargado de nostalgia, diseño clásico, motores legendarios y vehículos que dejaron huella. Y lo mejor, muchas de estas camionetas ya no se ven en las calles. Son verdaderos tesoros sobre ruedas. Así que, si eres un apasionado de los coches clásicos, pickups antiguas, historia automotriz y rarezas que marcaron generaciones, ya sabes qué hacer. Suscríbete ahora mismo y activa esa campanita, porque aquí celebramos lo mejor del pasado sobre cuatro ruedas. Dale like si alguna vez soñaste con tener una de estas bellezas en tu garaje. Y prepárate porque lo que viene a continuación te va a llenar de endorfina, gasolina y recuerdos. 1955. Chevrolet 3100. ¿Alguna vez te has detenido a contemplar una pickup y sentir que no estás viendo solo un vehículo, sino una obra de arte funcional? Porque eso es exactamente lo que representa la Chevrolet 3100. Una máquina que no solo transportaba carga, sino también sueños, esperanzas y el espíritu vibrante de una América en plena transformación. El año era 1955. Las familias llenaban las carreteras con entusiasmo por el futuro, la televisión comenzaba a dominar los hogares, y el rock and roll encendía los corazones jóvenes. En medio de todo eso, Chevrolet lanzó la segunda serie de su icónica 3100, y el mundo simplemente se detuvo a mirarla. ¿Y cómo no? Su diseño redondeado, casi juguetón, con curvas suaves y proporciones perfectamente equilibradas, marcó un antes y un después en la estética de las pickups. Ya no se trataba solo de utilidad. Esta camioneta traía estilo, elegancia, carácter. El parabrisas panorámico de una sola pieza, el nuevo capó envolvente y las líneas aerodinámicas le daban una personalidad tan encantadora que incluso hoy, verla pasar en una exhibición hace que los corazones latan más rápido. Bajo el capó, la 3100 no decepcionaba. Equipada con un motor de 6 cilindros en línea, Thriftmaster, de 235 pulgadas cúbicas, producía alrededor de 123 caballos de fuerza. Y sí, tal vez no era una bestia de velocidad, pero su fiabilidad era legendaria. Para muchos granjeros, comerciantes y trabajadores de la época, esta pickup no era solo una herramienta, era una compañera leal de todos los días. Y cuando venía con la transmisión manual de 3 velocidades, conducida al volante, era puro sabor clásico. Un detalle fascinante. 1955 fue el primer año en que Chevrolet introdujo el famoso diseño wraparound en las camionetas, algo antes exclusivo de sus autos de pasajeros. Esto demostraba que la 3100 ya no era solo para trabajar, también era para ser admirada. Y vaya que lo lograron. Se produjeron decenas de miles de unidades en ese año, pero lo curioso es cómo han sobrevivido al paso del tiempo. ¿Sabías que la 3100 es hoy una de las pickups más restauradas y modificadas del planeta? Su forma es tan carismática, tan universalmente amada, que cientos de coleccionistas la han transformado en hot rods, resto mods y versiones de lujo que mezclan lo clásico con lo moderno. Pero incluso en su forma original, sigue robando suspiros. ¿Su valor hoy? Un ejemplar en excelente estado puede superar los $50,000. Y si ha sido cuidadosamente restaurado con piezas originales, puede llegar aún más alto. Esta no era solo una camioneta, era una declaración de estilo, de fiabilidad, de nostalgia pura. Hoy, verla es como mirar una fotografía antigua que cobra vida. Te transporta a una época en la que las cosas eran simples, honestas, y donde cada curva de metal tenía alma. 1953 Ford F100. Cierra los ojos por un instante e imagina esto. El sol apenas empieza a subir en el horizonte. El aire huele a tierra húmeda y gasolina. Y sobre el camino de grava se escucha el retumbar grave y constante de una pickup que no solo viene a trabajar, viene a conquistar. Esa es la Ford F100. Una camioneta que no solo marcó el inicio de una nueva era para Ford, sino también un antes y un después en el corazón de los apasionados por los vehículos clásicos. Porque sí, este fue el primer año en que Ford introdujo oficialmente el nombre F100, reemplazando la anterior nomenclatura F1. Pero no se trataba simplemente de un cambio de nombre, era una declaración de intenciones. Ford estaba listo para rediseñar lo que significaba una pickup. Más comodidad,
más estilo, más potencia. A primera vista, el diseño de la F100 de 1953 transmite una fuerza serena. Su silueta robusta, casi esculpida, combinaba líneas rectas con curvas redondeadas que le daban una presencia imponente, pero a la vez refinada. El capó ancho, los guardabarros envolventes y la parrilla de barra única creaban una estética limpia, firme, casi orgullosa. Este no era un vehículo cualquiera, era una herramienta con actitud. Bajo el capó, Ford ofrecía varias opciones de motor, pero la más destacada era el confiable V8 Flathead de 239 pulgadas cúbicas, con 110 caballos de fuerza. No parece mucho hoy, pero en su tiempo ofrecía un equilibrio perfecto entre fuerza y suavidad. También estaba disponible el motor de 6 cilindros de 215 pulgadas cúbicas, para quienes buscaban una opción más económica. Con una transmisión manual de 3 velocidades o la opción iDramatic, esta pickup respondía con una nobleza admirable. Y aquí viene algo que quizás no sabías. En 1953, Ford rediseñó la cabina completamente. La F100 ofrecía ahora más espacio interior, mejores asientos y una posición de manejo más cómoda. Fue uno de los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como pickups de uso dual, tan útiles para el trabajo como placenteras para el paseo. Solo en su año de debut se produjeron más de 197,000 unidades, una cifra impresionante para su época. Pero lo realmente asombroso es cómo la F100 de 1953 ha resistido el paso del tiempo. Hoy es una de las camionetas más populares entre los amantes del resto mod. Esas restauraciones modernas que conservan el alma clásica pero integran tecnología actual. ¿Por qué? Porque su chasis sólido, su diseño atemporal y su espíritu versátil la convierten en la base perfecta para cualquier sueño automotriz. En subastas y mercados de colección, una F100 de 1953 bien restaurada puede alcanzar valores entre $40,000 y $100,000, dependiendo de su estado, motor y originalidad. Y si ha sido transformada en un resto mod de alta gama, bueno, prepárate para ver 6 cifras. Pero ahora te lanzo el reto. Hace un momento hablamos de la Chevrolet 3100, otra joya de la misma época. ¿Y tú sabes cómo va esto? En cada pueblo, en cada garaje, siempre hubo una batalla silenciosa entre Ford y Chevy. Así que dime con total sinceridad, ¿con cuál te quedas tú? ¿La elegancia redondeada de la 3100 o la robustez refinada de la F100? Déjalo claro en los comentarios. Quiero saber de qué lado estás en esta eterna rivalidad. 1959, GMC 100. Hay vehículos que te gritan con sus líneas agresivas, y hay otros que simplemente se estacionan con estilo, te miran de reojo, y sabes que no necesitan probar nada. Ese es el tipo de energía que trae la GMC 100. Una pickup que no vino a hacer alarde, pero que con cada centímetro de su carrocería bien esculpida, dejó claro que el refinamiento también puede tener ruedas. A diferencia de su hermana Chevrolet 3100, la GMC 100 siempre fue considerada la línea premium de General Motors en el mundo de las pickups. Y eso se notaba en cada detalle. Desde el acabado exterior con pintura de 2 tonos y detalles cromados más generosos, hasta el interior mejor equipado, más cómodo, más maduro. Su diseño de 1959 es una delicia para los ojos. Curvas suaves combinadas con líneas rectas marcadas, faros dobles al frente que le daban una apariencia seria pero sofisticada, y una parrilla cromada que parecía una sonrisa discreta, como si supiera algo que tú aún no. Este no era un vehículo para adolescentes acelerados. Era para quien entendía el valor del trabajo bien hecho. Y de llegar con estilo. Bajo el capó, la GMC 100 podía equiparse con motores de 6 cilindros en línea, como el Thriftmaster 270, o el poderoso V8 de 336 pulgadas cúbicas, con cerca de 220 caballos de fuerza. Más que suficiente para cargar, remolcar y aún así ofrecer una conducción suave, gracias a su suspensión delantera independiente. Una rareza para pickups en esa época. ¿Y sabes qué la hacía única? Que muchos de sus componentes eran exclusivos, no compartidos con Chevrolet. Desde su motor de origen Pontiac hasta sus detalles internos como el panel de instrumentos, la GMC 100 tenía una identidad propia. Más robusta, más refinada, más seria. Solo en 1959 se produjeron cerca de 85,000 unidades, lo cual la hace mucho menos común que otras pickups de la época. Y eso le ha dado con el paso del tiempo un toque de exclusividad irresistible. Hoy, una GMC 100 restaurada puede llegar a los $60,000
o incluso $90,000, dependiendo del estado, originalidad y opciones. Pero aquí viene lo mejor. Por alguna razón, la GMI siempre ha sido una joya escondida. Mientras todos corren detrás de una Chevy o una Ford, los conocedores miran a la GMI con una sonrisa, porque saben que es la pickup que no todos tienen, pero que todos admiran cuando la ven. 1957 Ford Ranchero. ¿Qué pasa cuando un fabricante se atreve a romper las reglas? Cuando decide que un coche no tiene que ser solo un coche y una pickup no tiene que ser solo una herramienta. En 1957, Ford lanzó al mundo una respuesta que aún hoy sigue generando debate. El ranchero. Sí, el ranchero fue muchas cosas. Fue una pickup, fue un coche, fue una declaración, pero sobre todo, fue un experimento audaz que marcó un antes y un después en la industria automotriz americana. Ford no solo introdujo un nuevo modelo, creó una nueva categoría, la de los vehículos utilitarios personales. Desde el primer vistazo, el ranchero de 1957 se distinguía de todo lo que había en la carretera. Tenía la silueta estilizada de un coupé de 2 puertas, pero con una caja trasera completamente funcional. Combinaba la elegancia del Ford Fairlane con la practicidad de una pickup. Era como si alguien hubiera puesto un traje de gala y botas de trabajo al mismo tiempo. El resultado, un diseño atrevido que generó amor y polémica a partes iguales. Bajo el capó, el ranchero ofrecía una gama de motores que comenzaba con el confiable 6 cilindros en línea de 3,7 litros y subía hasta un potente V8 de 312 pulgadas cúbicas, capaz de producir 245 caballos de fuerza. No solo era estilizado, también tenía músculo, y gracias a su construcción unificada, sin chasis separado, ofrecía una conducción más suave y refinada que cualquier otra pickup de su tiempo. En su primer año, Ford vendió más de 21,000 unidades del ranchero, lo cual fue un éxito moderado para una propuesta tan inusual. Pero más que cifras, el ranchero dejó huella por su audacia. Abrió el camino para modelos como el Chevrolet El Camino, y demostró que en la intersección entre utilidad y estilo, había un nuevo tipo de conductor esperando algo diferente. Hoy en día, un ranchero del 57 bien conservado puede costar entre $35,000 y $70,000, dependiendo de su configuración y estado. Pero lo realmente valioso es su legado. Fue el primer coche que se atrevió a hacer 2 cosas al mismo tiempo. Y lo logró con estilo. Y ahora te pregunto directamente a ti. ¿Qué opinas del Ford Ranchero? ¿Genial o extraño? ¿Visionario o innecesario? Algunos lo llaman obra maestra. Otros lo ven como una rareza de museo. Cuéntamelo en los comentarios, porque este coche, más que ninguno en esta lista, merece ser debatido. 1954 Dodge C-Series. En una época en la que muchas pickups aún tenían formas cuadradas y diseños austeros, Dodge decidió ir en dirección opuesta. En 1954 presentó al mundo la C-Series, una camioneta que no solo era funcional, era provocadora. Desde su parrilla hasta sus líneas esculpidas, esta máquina tenía un objetivo claro: destacar. Y lo logró. El primer vistazo a la Dodge C-Series ya decía mucho. Su parte frontal presentaba una parrilla envolvente, integrada a los guardabarros con un diseño agresivo, casi desafiante. No era la típica cara amigable de las pickups de la época. Esta tenía actitud. El capó más bajo y curvado, el parabrisas dividido y la forma redondeada de la cabina le daban una estética casi experimental, como si hubiese salido de un prototipo y se hubiese colado en la producción masiva por accidente. Y por suerte. Pero bajo ese diseño audaz, la C-Series también ofrecía músculo real. El modelo de 1954 podía equiparse con el motor Ella Head de 6 cilindros y 218 pulgadas cúbicas, o con el robusto V8 Remy de 241 pulgadas cúbicas, que entregaba cerca de 140 caballos de fuerza. En un cuerpo relativamente liviano para su clase, eso se traducía en un desempeño sólido y confiable. ¿Y sabes qué la hacía aún más especial? Fue una de las primeras pickups en ofrecer opciones de cabina más cómodas, como la Custom Cab, que incluía ventilación mejorada, mejores asientos y acabados interiores superiores. Era como decirle al conductor: sí, estás trabajando, pero puedes hacerlo con estilo y comodidad. Se produjeron varias decenas de miles de unidades ese año, pero con el tiempo la C-Series cayó un poco en el olvido. ¿Por qué? Quizás porque era demasiado avanzada para su tiempo. O quizás porque la competencia, Chevy y Ford, dominaba la atención mediática.
Pero lo cierto es que hoy, los coleccionistas que entienden de diseño y rarezas la están redescubriendo con ojos brillantes. Una Dodge C-Series de 1954 bien restaurada es un espectáculo raro. No se ve en cada exposición, no aparece en cada garaje, y eso la hace aún más deseada. Sus precios pueden variar bastante, pero ejemplares originales o cuidadosamente modificados pueden alcanzar los $45,000 a $80,000. Lo mejor es que sigue siendo un secreto bien guardado, una pieza de diseño que no grita pero que seduce. Una pickup que, cuando se estaciona entre otras clásicas, no necesita palabras para ser la más interesante del lugar. 1950 Studebaker 2R5. Cuando piensas en los años 50, seguramente imaginas cromados excesivos, curvas voluptuosas y parrillas que parecen sonreír. Pero Studebaker, esa marca siempre inquieta e inconformista, decidió tomar otro camino. Y en 1950 presentó al mundo la 2R5, una pickup que parecía haber sido diseñada por un arquitecto moderno, no por un ingeniero automotriz tradicional. Lo primero que llama la atención de la Studebaker 2R5 es su estilo limpio y minimalista. Nada de adornos innecesarios. Todo en ella tiene una intención clara. La parrilla es baja, horizontal, casi zen. Los guardabarros son suaves, integrados con sutileza. El parabrisas, levemente curvado, se funde con una cabina compacta pero armónica. Y desde ciertos ángulos parece más un concept car europeo que una pick-up americana de trabajo. Pero no te confundas con su apariencia refinada. La 2R5 era tan resistente como cualquier otra. Bajo el capó estaba equipada con un confiable motor L-Head de 6 cilindros en línea de 170 pulgadas cúbicas, que producía 80 caballos de fuerza. Sí, no era un cohete, pero su ligereza y equilibrio mecánico la hacían ágil y sorprendentemente eficiente para su categoría. Y con su transmisión manual de 3 velocidades, era una compañera dócil en caminos rurales y urbanos por igual. Lo más asombroso es que Studebaker diseñó esta pickup pensando en el conductor. La cabina era más espaciosa que la media, con ventanas amplias, visibilidad mejorada y una ergonomía que casi rozaba el lujo. Para 1950, eso era casi ciencia ficción. Pero como suele pasar con los visionarios, el público no siempre los entiende al instante. La 2R5 nunca vendió en masa. Fue eclipsada por gigantes como Ford y Chevrolet, y en total ese año se produjeron poco más de 60,000 unidades en toda la gama Studebaker. Hoy, los modelos 2R5 supervivientes son auténticas joyas de colección, especialmente cuando se conservan en estado original. Un ejemplar bien restaurado puede alcanzar los $50,000 y si mantiene piezas originales, puede ser aún más cotizado. Pero más allá del valor monetario, lo que enamora de esta pickup es su alma distinta, su manera sutil de imponer respeto, su capacidad de atraer miradas sin alzar la voz. La Studebaker 2R5 es el tipo de vehículo que hace una pausa en el tiempo, que se niega a envejecer, porque en realidad nunca perteneció completamente a su época. Fue un salto al futuro, hecho de acero, curvas suaves y espíritu rebelde. 1956, International Harvester, S-110. Hay vehículos que nacen para brillar bajo los reflectores, para adornar portadas de revistas y para deslumbrar en exhibiciones. Y luego están aquellos que nacen para trabajar, para resistir, para formar parte de la vida cotidiana de quienes madrugan antes del amanecer. La S-110 es justamente eso. Un símbolo de honestidad sobre ruedas. International Harvester no era una marca de lujo ni de glamour. Era una marca de fiabilidad, con raíces profundas en el mundo agrícola. En 1956, la línea S-110 representaba el equilibrio perfecto entre dureza mecánica y diseño amigable. Visualmente era una pickup robusta, sí, pero con una expresión casi simpática. Los faros redondos montados al frente, sobre guardabarros suavemente curvados, le daban una cara amable, accesible, como si siempre estuviera lista para ayudarte, sin quejarse. El modelo contaba con un motor Silver Diamond 240, un 6 cilindros en línea de 3,9 litros, que ofrecía cerca de 130 caballos de fuerza. No era una bestia de velocidad, pero lo compensaba con una durabilidad legendaria. Muchos agricultores estadounidenses juraban que estos motores podían funcionar por décadas con apenas mantenimiento básico. Y lo mejor, lo hacían en los climas más duros y en los terrenos más difíciles. El diseño de la carrocería era cuadrado, funcional,
con superficies planas que facilitaban la reparación. La cabina ofrecía una visión panorámica generosa y una posición de manejo elevada, ideal para caminos rurales. Pero no por eso era incómoda. Las versiones deluxe incluían tapicería de vinilo, calefacción y hasta detalles cromados, lo cual era un lujo bienvenido para quienes pasaban largas horas detrás del volante. En cuanto a producción, la International S110 no alcanzó los volúmenes de Ford o Chevrolet, pero sí logró una base de clientes extremadamente leal. Se estima que en 1956 se fabricaron poco más de 35.000 unidades, muchas de las cuales aún se ven en funcionamiento en granjas del medio oeste americano. Eso, por sí solo, es un testimonio de su resistencia. Y hay algo profundamente encantador en su autenticidad. La S110 no intentaba ser algo que no era. No fingía elegancia, ni futurismo, ni velocidad. Su belleza estaba en su sinceridad de diseño, en sus líneas simples que hablaban de propósito. Y hoy, verla restaurada o en su estado original es como encontrar un pedazo intacto de historia rural. En el mercado actual, una S110 bien conservada puede alcanzar entre $25,000 y $45,000. Aunque para muchos coleccionistas, el valor sentimental y la historia que cargan es mucho más significativa que cualquier cifra. Y ahí lo tienes. 10 pickups americanas de los años 50 que no solo marcaron una época, sino que siguen robando miradas y corazones hasta hoy. Algunas con estilo elegante, otras con una fuerza casi indomable, pero todas con algo en común: alma, historia y carácter. Ahora dime algo, y sé honesto. ¿Cuál de estas joyas te hizo suspirar? ¿Hay alguna que te hizo recordar tu infancia o que tuviste el privilegio de manejar alguna vez? Déjamelo en los comentarios, en serio. Tu historia, tu opinión, tu memoria son el combustible de esta comunidad. No te vayas sin dejar tu huella. Y si te gustó esta ruta por los años 50, no te puedes perder lo que viene. Haz clic ahora mismo en el video sobre las wagons más hermosas de los años 60. Prepárate para una nueva dosis de diseño, nostalgia y carros que parecen sacados de una postal. Nos vemos allá. Y que viva para siempre el amor por los clásicos.